Bien, y desde luego eh, anuncio de movilizaciones, bloqueos de caminos, sectores que empiezan a anunciar movilizaciones por la escasez de dólares, por la aparente inestabilidad o irregularidad al momento de la distribución de carburantes, merece un análisis. Quiero saludar a Marco Antonio Fuentes, abogado, analista y ex asambleísta departamental. Marco Antonio, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Ángel, muy buenas noches, agradecidos como siempre por la invitación. Por favor. A ver, si tendríamos que darle un contexto a la ciudadanía en torno a lo que origina que un sector se movilice, cuáles son los efectos de esta movilización, cuál es el fin de una movilización, cuénteme un poquito cuáles serían sus conceptos. A ver, Ángel, creo que lo que estamos viviendo hoy en el país primero se debe a una falta de liquidez dentro del circulante y dentro de los bolsillos y las actividades que tiene la población en su conjunto. Eh, Hoy hemos escuchado, por ejemplo, las movilizaciones. Hay un bloqueo, por ejemplo, en la carretera La Paz-Oruro por falta de combustibles. Y esto tiene todo un efecto económico, pero a gran escala, diría yo, desde las pequeñas actividades hasta las grandes actividades. Eh, por ejemplo, hemos visto cómo los comerciantes hoy están reclamando por la falta de dólares. ¿Y por qué la falta de dólares? Teniendo en cuenta que el gobierno, todos estos años, Ángel, y la población no me va a dejar mentir, estaba potencializando el concepto de la dinamización del boliviano. Decía, tenemos que fortalecer el boliviano. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no se fortaleció? ¿Por qué hoy la población exige y demanda dólares? ¿Y por qué no hay dólares, no? Entonces, ahí creo que radica uno de los problemas, ¿no? El gobierno, lamentablemente, desde nuestra perspectiva, no ha manejado bien los recursos económicos y no ha entendido que el dólar, para bien o para mal, es una moneda de curso internacional que de una u otra manera también tiene implicaciones y repercusiones económicas en todo el mundo. ¿Qué debió haber hecho con el dólar el gobierno? Es que hay un detalle, Ángel, ¿no? Hay un término que se llama déficit fiscal. Lamentablemente, al gobierno, y para que entienda un poco la gente, nosotros recibimos dólares por diferentes conceptos, como país, como gobierno, como Estado. Pero también pagamos con divisas norteamericanas, con dólares, las importaciones y exportaciones en otros términos, ¿no? En términos económicos. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Lamentablemente ha habido un exceso de gasto público por parte del gobierno. El año pasado la Fundación Pazoscanqui, por ejemplo, presentaba este libro, ¿no? Riesgo de la crisis cambiaria. Y se hacía un análisis respecto a lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Se vaticinaba que el dólar iba a tener esta repercusión, lo que ahora estamos viviendo, el dólar paralelo. Recordarás, y la gente recordará, el gobierno el año 2023, cuando empieza la escasez del dólar, ¿qué dijo? Esto es un bache económico, y el término bache quedó, muchos analistas económicos principalmente lo criticaron, pero ese bache pues había durado largo tiempo y había sido complicado. Ese bache no había sido tan bache, ha sido un tremendo hoyo. Entonces, ¿qué explica la Fundación Pazoscanqui, ¿no? En otros términos, que hay un gasto público excesivo y desde el año 2014 ha habido este déficit fiscal. Estamos hablando de 10 años consecutivos donde hay un déficit fiscal. El otro día revisábamos los datos del Banco Central de Bolivia y, por ejemplo, hablábamos de las reservas internacionales netas expresadas en divisas y en oro. Y los datos, reitero, no son inventados, son datos que ha proporcionado el propio Banco Central. Entonces, los datos, ¿qué te reflejan? Que hay una caída de las divisas, de las reservas internacionales, hay un gasto excesivo de las reservas internacionales. Por ejemplo, de las reservas internacionales netas del año 2018, que llega a tener 8.948 millones de dólares, al 2023, al 31 de diciembre, a 1.709 millones. En divisas norteamericanas del año 2018, 8.909 millones de dólares, al 2023, al 31 de diciembre, 166.
Y si viéramos el año 2014, que fue el dato más alto, por así decirlo, llegamos a unas reservas de más de los 15.000 millones de dólares, Ángel. Entonces, ¿a qué conclusión llega la Fundación Pazoscanqui en un evento el año pasado, reitero, ¿no? A inicios de gestión? Básicamente que si no se modifica el modelo económico en términos de gasto público, y ponían un ejemplo, ¿no? Cómo el aparato estatal gasta por día aproximadamente entre 20 y 22 millones de dólares solo en salarios para el sector público. Entonces uno se pone a preguntar, uno se pone a analizar y dice pues que esto es insostenible en el tiempo. Y creo que mientras más gastemos, los dólares están migrando, están fugando por el excesivo gasto, las cosas tienden a complicarse. Ayúdame a entender por qué el dólar fuga por el excesivo gasto. Uno por el tema, el gasto me refiero en el término de, por ejemplo, lo que exportamos, que es los carburantes. Muchos dólares salen, pero en contraposición no ingresan los dólares por la venta de los hidrocarburos, que es la mayor cantidad de divisas, que es lo que genera o le puede generar al país. Ese es uno de los factores. ¿En tu recomendación tú dirías que tenemos que anular la subvención a los hidrocarburos, por ejemplo? No. Porque eso lo has puesto como un gasto público. Sí, es un gasto público, pero te ponía el ejemplo de los salarios, Ángel. Sí, está bien. Volvamos lo que pasa es que parecería que lo más importante, mucho más que el gasto en salarios, que desde luego ahora nos vas a ayudar a graficar porque verdaderamente es muy complejo entender la cantidad de funcionarios públicos que tenemos en alcaldías, gobernaciones y en el gobierno central. Pero volviendo a esto, ¿deberíamos levantar la subvención a hidrocarburos? Hemos escuchado varias propuestas, Ángel, por ejemplo, en el hecho de quitar la subvención a aquellos vehículos o al transporte que es de uso particular, a vehículos que tienen una gama alta, por así decirlo, porque no es lo mismo subvencionar a un taxista, por ejemplo, o a un minibús, a un trufi, que es de servicio público, que subvencionar combustible a un vehículo de alta gama, alguien que tiene un vehículo de 70.000, 80.000, 100.000 dólares, ¿no? Por un lado. Segundo, se ha sugerido también, hemos escuchado muchas sugerencias, de quitar la subvención al sector minero, que es un sector que genera también grandes cantidades de riqueza, pero que también goza de esta subvención. Entonces, esas alternativas creo que podría generar un alivio al gasto que se tiene o a la compra, en este caso, de combustibles. Ahora sí, entremos al detalle de cuánto se gasta hoy en salarios a funcionarios públicos del Estado, que a veces decimos Estado y pensamos solamente en la Plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo. Correcto. Tiene que ver con magisterio, el magisterio, la policía, tiene que ver con seguramente también los funcionarios de alcaldías y gobernaciones, ¿no? Sí, hay un análisis que se ha hecho, una investigación también de la Fundación Pazoscanqui, pero también esto lo ratifican algunos analistas económicos cuando se hace el análisis del presupuesto general del Estado, que se hace un promedio por día entre 18 y 20 millones de dólares por día en salarios, reitero, ¿no? Para todo el sector público. Estamos hablando de alcaldías, gobernaciones, gobierno nacional, magisterio, sector salud. El gobierno decía efectivamente... El ejército. Todo este sector se come gran parte de los sueldos, si bien es cierto, pero también hay otro sector, Ángel, que se lleva gran cantidad de sueldos, y estamos hablando de las empresas públicas, Ángel. Empresas públicas que a lo largo de estos años, lamentablemente, no han generado la riqueza, no han generado los ingresos para poder justificar esos sueldos, esos pagos en estas empresas, ¿no? ¿Son todas deficitarias y tienen que salir del Tesoro General sus salarios? No son todas deficitarias, pero hay un estudio justamente también de la Fundación Pazoscanqui que hace una investigación de 100 empresas, toma como una muestra 100 empresas públicas. De las 100, 95 resultan ser deficitarias, Ángel. Solo 5, entre ellas
Entel y algunas otras, no recuerdo cuáles, resultan que tienen ingresos y que pueden demostrar, justifican, digamos, el nivel salarial, generan ingresos para el país. Entonces, ¿es mentira que de pronto el teleférico aporta para el bono Juancito Pinto o que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aporta para... Justamente dentro de estas empresas que generan economía está, por ejemplo, YPFB, está BOA, está también el teleférico, pero por ejemplo cuando hablamos de la empresa Quipus, cuando hablamos de ciertas empresas, anteriormente la extinta, la empresa de turismo boliviana que quebró hace Voltur, hace 2-3 años quebró, y así otras empresas, Ángel, que lamentablemente no están generando las utilidades, porque ¿cuál es la idea de crear una empresa? Es pues que mínimamente te generen utilidades. Claro, completamente. Entonces, hasta aquí en tu propuesta deberían pagar los vehículos particulares más por la gasolina y deberían cerrarse, por ejemplo, las empresas estatales que son deficitarias. Definitivamente sí, Ángel, creemos que las empresas públicas deficitarias deberían cerrarse y segundo, debería haber una reingeniería en esta lógica, Ángel. Lamentablemente el modelo económico que se ha ido generando desde la gestión de Evo Morales hasta ahora, que lo siguen manteniendo, es un modelo donde el sector privado no entra, no tiene cabida, no hay una alianza estratégico entre lo público y lo privado. Mira, yo recuerdo cuando era asambleísta departamental en la gestión de Félix Pazzi, nosotros tratamos de hacer un acercamiento entre empresas públicas y empresas privadas. Pero ¿qué nos decía, no? Que había ese debate, diría yo, imaginario, y se lo veía al sector privado como algo malo, como algo negativo. No sé si era el fantasma del pasado, lo señalaban a lo privado como algo que simplemente iba a beneficiar a unos cuantos. ¿Esto en la gestión del gobernador Félix Pazzi? Sí, así es, Ángel. Nosotros tratamos de hacer ese acercamiento, lamentablemente la bancada mayoritaria del movimiento socialismo no lo quiso, ni siquiera analizar un proyecto de ley para generar estas alianzas público-privadas entre la gobernación del Departamento de La Paz y las empresas públicas, porque en términos económicos la gobernación de La Paz en esas épocas, por ejemplo, recibía menos presupuesto que la alcaldía de Viacha, por ejemplo. Entonces, las diferencias eran abismales. Claro. La gobernación era pues era una institución pública con muy poco presupuesto. Entonces, ¿qué alternativa teníamos? Era la de buscar las alianzas con el sector privado, pero lamentablemente se cerraron. Entonces, creo que ese debería ser el punto de inicio, Ángel. Bien. Marco Antonio, gracias de verdad por esta visita, gracias por la conversación. Nos has ayudado a realmente ver otras aristas del conflicto, del problema, de la tensión, de lo que se dice y no en torno a la inexistencia de dólares. Es desde luego sano escuchar varias voces y ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias a ti, Ángel, por el espacio. Eso es, vámonos a un corte volando.